La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Estamos de regreso por La Roca 91.7. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden. Y quiero recordarles la pregunta del día. Solicitamos su opinión en la pregunta del día, que es: ¿considera usted que deben sancionar a los maestros que no asistan al llamado a clases presenciales de parte del Ministerio de Educación? Responda a esta pregunta, pues llamándonos, enviándonos sus notas de voz al 1-862-320-0075, 1-862-320-0075. Inmediatamente vamos a recibir a nuestro invitado en la hora estelar, quien es psicólogo, agrónomo, político, senador, vicepresidente. Influencer, claro. Influencer. Jaime David Fernández nos acompaña en Distrito Informativo. Bienvenido, ¿cómo está? Es un honor y un placer recibirlo. Sí, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes y televidentes. Gracias por permitirnos compartir algunas ideas con ustedes. Con este aparato un poco que parezca un astronauta. Que hablando de influencers, chicas, yo quería preguntarle al señor Jaime David, saludos, ¿cómo es esto de que ahora mantiene y también le pide a la ciudadanía mantener una vida tranquila, una vida en paz? Hemos visto videos de usted en las redes sociales viviendo tranquilo y aunque muchos lo han tomado de manera positiva, otros han criticado. ¿Cómo ha sido esa transición para usted? Bueno, primero salud mental, porque al fin y al cabo usted no puede parecerle bien a todo el mundo. Lo único que le gusta a todo el mundo es el oro. Y siempre he dicho que la vida es como el arte. Cada quien la interpreta de acuerdo a sus experiencias anteriores, a su entorno, a su forma intrínseca de pensar. Usted ve un cuadro, una pintura, y puede imaginarse una cosa y el otro se imagina otra. Por eso el artista, es capaz de expresar en colores, como el poeta, que es capaz de expresar en palabras las cosas que no tienen definición en palabras. Pues así es la vida, cada quien la asume. Hay gente que está de acuerdo o no. Parecería que decir vivir tranquilo es no hacer nada, y no es así. Es vivir, digamos, de acuerdo a sus convicciones. Y eso te da tranquilidad, te da paz, porque no estás pensando en qué va a pensar el otro o qué va a opinar el otro. Y creo que eso asegura mucho la salud mental, comunicarte, hablar, compartir, pero siempre leal a lo que crees, sin ofender a otros, sin querer atacar el punto de vista del otro, porque a veces tú crees que es tu verdad, pero si te pones en el puesto del otro, de mi posición de médico psiquiatra siempre lo hago, pienso, si yo fuera él, tal vez pensaría como él piensa, aunque yo no piense así. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es seguir promoviendo estos valores, mucho más ahora que, por sobre todo, esta pandemia nos cambió, como diría la tecnología, el chip. Porque de una sociedad de besucones, abrazadera, compartidera, pasamos todo un tiempo aislados, distantes. Y si hay dos cosas que afectan mucho a la salud mental, son la incertidumbre y el encierro. Y las dos las tenía la pandemia, porque tú no sabías qué iba a pasar, en una incertidumbre a dónde vamos, que a dónde nos llevará esto. Y segundo, estabas encerrado. Por tanto, el factor de riesgo aumentó grandemente. Por eso el índice de suicidio, el índice de personas con estrés, ansiedad, depresiones, enfermedades mentales en general ha aumentado. Pero también las crisis familiares han aumentado, porque de un momento a otro una familia que el señor se va por la mañana, la esposa trabaja, los hijos de la universidad, casi ya no tienen tiempo ni siquiera a juntarse a comer juntos para compartir las cosas normales. Eso de un momento a otro los hizo volver a todos a un cuarto, a una casa, y ahí se conocieron. Ahí el papá sacó a ver cosas que los hijos no conocían, y la mamá también, y el índice de violencia aumentó. Para decirle que por eso es que promuevo la filosofía de que podamos
digamos, estar satisfechos, recrearnos, hacer las cosas que nos hacen volver a niños o nos hacen volver adultos, pero al fin compartir para poder asegurarnos una convivencia mejor. Y usted también, en consonancia con el tema de la pandemia, también surge en un momento, usted era un político, o es un político, fue vicepresidente de la República, perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana, y el Partido de la Liberación Dominicana vivía también unos momentos de crisis muy fuerte por todo lo que implicaba el tema de Danilo, Leonel Fernández, y luego toda la pandemia, y luego vemos un Jaime David que sale muy, muy distinto al político que hemos visto. También esa pugna interna dentro del PLD o del ambiente político motivó en cierta manera de usted enfocarse en ese aspecto también. Bueno, no creo, porque al fin y al cabo ese ha sido mi estilo de vida siempre. Solo que ahora ya no son secretos porque lo sacan las redes. Okay. Usted hablaba de un influencer. Yo nunca he querido ser influencer. Pero yo creo que tengo redes sociales. Yo creo que lo hace. Tengo el estado de WhatsApp. ¿Usted no tiene redes? Yo no participo en ninguna de esas redes, ni Twitter, ni Instagram, ¿cómo nada. ¿Cómo se hace viral? Lo que hacen es que gente me roba, no sé, que para los tener estados, like, no sé qué cosa. Ajá. Soy poco tecnológico en ese sentido. Y entonces, digo, la tienen unas páginas ahí, pero yo no tengo. O sea, yo la tengo estado WhatsApp y ni siquiera ahora lo uso. Okay. Porque también a mí no me interesa, digamos, estar pareciendo un payaso o estar pareciendo al que no le gusta. Yo vivo mi vida, o sea, siempre recuerdo que en mi casa yo cuando era pequeño tenía que ordeñar la vaca por la mañana, entonces me bañaba, mamá hervía la leche y para antes de ir a la escuela, en el campo esa es la vida. Y entonces siempre me gustaba raspar la paila. O sea, debajo, la leche cuando se hierve, raspar la paila. Y mi mamá decía, ay, mi hijo, ya tú estás grande como para raspar la paila. Y después decía, íbamos a la finca, decía, y mi hijo, tú eres ya médico, tú no puedes, bueno, pero o sea, a mí me gusta, mamá. O sea, dice, pero llegué a senador de la República, senador, raspar la paila. Llegué a vicepresidente, seguía raspando la paila. O sea, al fin y al cabo. O sea, que usted raspó la paila en todo el tiempo. Ya no me puedo encaramar en una mata de coco como lo hacía antes, pero no, sí puedes raspar la paila. No que te pican allá arriba, sino porque ya el peso corporal no me lo permite. Pero al fin y al cabo, la gente tiene que ser auténtica, tiene que ser transparente. Yo, por ejemplo, siempre la gente dice, bueno, pero es raro. La única jipeta que no es negra y que no tiene los mismos oficiales de seguridad, a veces me dicen, señor, es que la suya es como diferente. Tiene una estrella amarilla, los vidrios no tienen vidrio ahumado y es de un color claro. Digo, bueno, yo ando sin vidrio ahumado, pues no tengo nada que esconder, ni tengo que esconderme ni siquiera al sol, porque la justificación siempre dice, no, es porque el sol, bueno, todo lo contrario, si se me mete un poco el sol, mejor, la vitamina D. Vitamina D para la piel. O sea, al fin yo creo que cada quien debe vivir su vida, y de verdad, los jóvenes deben aprender a vivir su vida de acuerdo a sus propias percepciones, no dejando de escuchar siempre, porque hay cosas que uno cree cuando es joven que se la puede llevar por delante, luego se da cuenta que su papá y su mamá tenían razón, sus amigos, sus abuelos tenían razón, pero siempre lo que le decía al inicio fuera de cámara, participar en la política, porque la política es la que toma las decisiones. No dejarse influenciar, la política es sucia, no, políticos sucios siempre los hay, como médicos sucios los hay, como ingenieros sucios los hay, como curas sucios los hay, como pastores sucios los hay, pero eso no quiere decir que la iglesia es sucia, ni que siquiera que la ingeniería es sucia, o que la política es sucia, o que la medicina es sucia. Hay que participar para que nadie tome las decisiones por usted, tómela usted como joven que tiene espíritu de cambio. Señor Jaime David, hablando de sentir, de sentimientos y también la unificación con política, usted hace poco ha repetido en varias ocasiones que se siente orgulloso de lo que hizo el PLD. Entonces, ¿cómo usted se siente a raíz de estos expedientes que han salido a relucir, que presenta el Ministerio Público de corrupción de los gobiernos del PLD, del gobierno pasado? Mire, yo hace 30 años que trabajo voluntario en la reforma carcelaria de Salcedo como psiquiatra para
establecer el perfil psicosocial de cada interno que viene, la mayoría por delito, porque si el juez lo mandó a la cárcel es porque algún delito, pero ellos todos dicen que son inocentes. En lo que uno hace un proceso para facilitar esa rehabilitación y reinserción. Entonces veo que la mayoría de gente es de familia seria, pero cometió un delito. Ahora eso quiere decir que esa familia sea delincuente. Entonces yo de alguna manera creo que si los compañeros cometieron algún delito, bueno, la justicia está ahí y está tratando, ya veremos los resultados, pero el Partido de la Liberación Dominicana, hay que recordar que es la única organización política que durante 20 años mantuvo la estabilidad económica y política, la paz social, el control de la inflación. Aquí no había desaparecido, no se violaban los derechos humanos, ni se violan. Quiere decir que el PLD tiene una grandeza de la que yo tengo que sentirme orgulloso. Y trato, como decía José Martí, de ver las luces, las sombras que la vean los de siempre. Y ese es su papel. O sea, yo creo que de alguna manera el PLD es un referente de un partido político organizado, disciplinado, que llegó al poder y estableció unas políticas públicas grandes en la educación, en la salud. Ahora, de que falta mucho por hacer, como se decía el presidente Hipólito Mejía, esa es la verdad. O sea, no es que por eso estemos conformes, ni nos sentemos. Y nosotros mismos tenemos que saber que si unos cometieron errores, otros parecieron cometerlo, pero tal vez fue solo un parecido, uno no lo sabe. Esos son temas que hay que corregir, pero nosotros tenemos que reconocer que en la América Latina no ha habido un país que haya tenido como los últimos 16 años de estabilidad económica y política. Pero no se reflejaba en los índices internacionales, de hecho nos lo dicen de desarrollo humano y los informes del PNUD, dicen que no se corresponde el crecimiento económico de República Dominicana con la realidad de la población, o sea, no se evidenciaba, no había una distribución justa entre lo que ganaba o recibía el Estado y lo que la población tenía en sentido general, y también en el tema de derechos humanos República Dominicana recibió muchos cuestionamientos. De los años 90, estar en un índice de unos 600 y pico de dólares per cápita, pasamos a $8,000 per cápita de individual. Ahora, y logramos reducir la pobreza de 12 y pico, la pobreza indigente estoy hablando, a un 2.2. O sea, esos son logros. Y logramos aumentar muchísimos puntos en el índice de desarrollo humano. No lo que hubiésemos querido, pero de que se mejoró, se mejoró. Es como ahora con la crítica al sistema educativo, que tenemos muchos problemas y que estamos en la prueba PISA muy mal. Pero decidimos meternos a la prueba PISA para que no vinieran. Y por ejemplo, en el 2013, cuando se hizo la prueba PISA en matemática, el promedio era de 2.2. Pero cuando la hicieron en el 19, que salió recientemente, ya era de 4.4. Sigue siendo muy bajo, pero aumentamos un 100%. Un 100% de 2.2 a 4.4 es un 100%. Ahora, ¿estamos conformes? No, seguimos muy mal. Pero por lo menos se vio que el esfuerzo durante esos 6 años, de 2013 al 2019, fue bastante serio. Ahora, hay gente que cree en la estadística por conveniencia. O sea, hay gente que dice, la estadística, esa la acomodan como sea. Recuerdo eso en mis amigos del PRM, que criticaban tanto cuando el Banco Central daba las estadísticas de cómo crecía la economía, y ahora la utilizan. Además de que dejaron el mismo equipo económico en el Banco Central porque garantizaba estabilidad, ahora ellos se bufanan de lo bien que van las estadísticas. Por eso es que yo trato de ser coherente, porque la coherencia en política es difícil, porque decía Juan Bosch que un líder tiene que saber lo que dice hoy, qué consecuencia puede tener dentro de 5, 10 o 20 años lo que él ha dicho en ese momento. Doctor, una pregunta. El PLD fue en realidad el responsable de que hoy en día esté centralizado en personas que participaron en el Partido de la Liberación Dominicana, siendo miembros, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia,
siendo las personas principales dentro de la Procuraduría de la República Dominicana, vamos a decir, centralizando los poderes, que ahora mismo se está buscando la forma de que legalmente pues no sea así, que sea una persona totalmente independiente, que esté a cargo tanto del Poder Judicial, que sean jueces, que sean de carrera, como de Ministerio Público. El Ministerio Público. Se ha logrado algo con la Junta Central Electoral. ¿Está de acuerdo que esto sea así, el PLD, o quiere que las cosas se mantengan? Porque se llamó un diálogo, pero como que vemos que esto no está progresando. Bueno, mire, yo creo que la justicia ha avanzado muchísimo. O sea, a la mayoría de jueces en este país son de carrera. La mayoría de jueces, inclusive... Pero deberían de ser todos, ¿no? No. Bueno, eso va caminando. Eso es un proceso y está establecido en la propia código de procedimiento. O sea, eso está establecido. Ya cada día son más. O sea, en la propia Suprema cada día son más los jueces de carrera. Muchos, son mayoría hoy mismo. O sea, eso está establecido en los escalafón. Y hay un 25, un 75-25. Hay un criterio que la gente habla, el tema de si el Ministerio Público sea independiente. Debería ser. El Ministerio Público en Estados Unidos lo nombra el presidente de la República, el fiscal general de la Nación lo nombra el presidente de la República. En cualquier lugar, el ministro de Justicia, que es lo que es equivalente al Procurador General de la República en España, lo nombra el Ministerio. O sea, eso nunca podrá ser lo que se llama independiente, porque aquí cree la gente que ser independiente es no militar. Pero el hecho de que sea nombrado por el presidente de la República no quiere decir que esa persona que sea nombrada por el presidente de la República sea parte de un partido hasta el día anterior, por ejemplo. Ya eso es otra cosa. O sea, militante. de un partido. Eso es otra cosa. Ahora, la potestad de que el representante del gobierno para defender al sector, para defender, digamos, al agraviado, como es el Ministerio Público, debe decidirlo el presidente de la República. Ahora, una cosa es eso y otra cosa que crea que solo son serios los que son de ese partido. Ya eso no es así. O sea, porque de un partido puede ser serio y aunque sea de ese partido no tienen por qué cuestionarlo. Porque aquí nadie cuestionaría a Pina Acevedo. A Pina Toribio. Pina Toribio. Miembro del comité político del PLD. Y alguien lo puede cuestionar por eso. Vamos a recibir esta llamada. Que eso Buenas. no es así. Ahora, de que la justicia debe ser independiente, siempre. Pero el Ministerio Público tiene que tener una relación directa con el Poder Ejecutivo. Buenas. Su pregunta, ¿quién nos habla? Y su pregunta para el doctor Jaime David Fernández. Muy buenos días, José Jiménez, de nuevo desde la ciudad de Nueva York. Señor Fernández, usted es descendiente de las heroínas, las hermanas Mirabal, fue vicepresidente, fue ministro de Deportes y también fue ministro de Medio Ambiente. En cuanto al medio ambiente y de deporte, ¿puede citar algún legado que usted haya dejado que hoy día se está utilizando en esos puestos que usted ocupó? ¿Y qué le parece la gestión del actual ministro de Medio Ambiente? Mire, señor Jiménez, gracias por eso. Creo que los legados que un ministro pueda dejar, eso es una responsabilidad de decirlo el pueblo dominicano. O sea, yo no puedo venir aquí a hablar del legado que yo dejé, porque eso no me parece ético. Por tanto, usted le pregunta a la gente si cree que en medio ambiente el ministro actuó bien, si cree que como ministro de deporte hizo cosas. Usted se lo pregunta al pueblo dominicano y ellos dirán, unos dirán que sí, otros dirán que no, un legado. Yo creo que un ministro de ambiente tiene unas funciones muy difíciles para responder, porque un ministro de Ambiente tiene que pasarse todo el tiempo aplicando la ley 6400, que los que principalmente no quieren cumplirla son los ricos en este país. Los ricos viven tirando todos los residuos tóxicos a los ríos. O sea, usted se acerca a San Pedro de Macorís y cuando va llegando huele un olor rarísimo, que son los sulfinilos, porque el ingenio tira toda la porquería y las otras fábricas tiran porquería, y la temperatura del agua del Iguamo es altísima, que no hay ni peces ahí,
¿Por qué? Sí. Porque tiran todo el agua de las calderas, de las fábricas ahí a la temperatura. Y cada vez que usted le llaman a la presidencia y la presidencia llama a allí y que hay que buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta, ¿qué quiere decir? Dejarlo tranquilo. La ambigüedad de este país, que quiere un policía que ponga el orden y otro que me dé un chance. Eso Se es encontró- así. O sea, la ambigüedad de este país, que quiere una cosa por aquí y otra cosa por allá. Creo que cada ministro que llega ahí trata de hacer lo que puede hacer, pero al fin y al cabo no estoy para juzgar a ninguno. En términos, si usted me preguntara de un ministro que no sea de ambiente o de deporte, yo le puedo opinar, pero yo pasé por esos puestos y éticamente no me gusta opinar sobre eso. Y con relación, bueno, precisamente usted hablaba y hay que aprovecharlo, con relación a que los ricos son los que menos quieren que se aplique la ley. Aquí tenemos un problema muy serio. La Barrick, que es uno de los que más paga al Estado Dominicano por el tema de la operación de la minera, pero tenemos un problema medioambiental que genera lo que produce las presas de cola y todo lo que tiene la Barrick. Ahora tenemos una disyuntiva que quieren abrir en un nuevo puesto. ¿Cómo ve usted el tema de la minería en República Dominicana y en el aspecto de medio ambiente para nuestro país? Mira, si usted va a Pedernales y ve lo que dejó la Alcoa, que vino aquí en aquellos años ofreciendo que eso iba a ser la panacea del desarrollo, y lo que dejó fue cuevas ahí y Pedernales cada vez más pobre. Entonces usted da cuenta, el sector minero no controlado como está aquí, las consecuencias que tenemos. Pase por el Valle de Bonao y vea la chimenea de la Falcon Bridge botando humo negro, y cuando le llamamos todo dice, no, que tal vez en junio de este año es que van a poder solucionar porque son unos filtros. Yo una vez le bajé las pesadas y tuvieron que buscar el filtro inmediatamente por no comprar un filtro. Y cuando usted va, o sea, y ve cómo van destruyendo el sector, aquí las mineras se quieren regular ellas mismas. Aquí las mineras perfectamente. Yo recuerdo con el acuerdo de la Barrigol. O sea, la Barrigol lo que quería era que le hiciera un acuerdo donde ella explotaba lo bueno, pero el pasivo ambiental que había dejado a Rosario quería que el Estado ella lo asumiera, de que 75 millones costaba. Un cálculo que nadie participó en eso, lo hacen ellos. Y entonces decía, bueno, 37.5 lo pagará el Estado y 37.5 yo me negué. Claro. Hicimos un debate, me llevaron allí con todos los ricos y el presidente de la República casi en una diciendo, ¿verdad? Y yo me mantuve en mi posición. Y hay que recordar que Abel Rodríguez del Orbe me respetó y estuvo de acuerdo con la posición de nosotros. O sea, si usted asume fuego cruzado. Si usted asume una cosa, tiene que asumirla completa. Finalmente firmaron el acuerdo y tuvieron que pagar ellos todo el pasivo ambiental. Pero aún así siempre buscan vías marginales. El sector minero es muy cuestionado en este país. Esa es la realidad. Lo que quiere decir que el gobierno pues está comprometido de una forma tal que no puede actuar o simplemente no tiene la voluntad de actuar. Bueno, yo creo que le tenemos mucho miedo a veces a las mineras, del poder que tienen de influencia, porque las mineras son socias de los dueños de periódicos, siempre son accionistas. Las mineras tienen todo un entramado. Aquí, en este país, y más ahora que el gobierno veo que se lleva mucho de las redes sociales, lo que dicen las redes, y todo el mundo sabe que eso está bastante manipulado, porque por eso el neoliberalismo quiere destruir a los partidos políticos para elegir presidente como Macron, que un día amanece bien en la redes sociales y otro día está en el suelo, porque no hay una base de sustentación social como el partido político. Aquí te mueven las redes y al otro día están llamando de la presidencia para que... Y eso es una experiencia. Cuando no había muchas redes sociales, que yo era ministro. Imagínese ahora. Ahora yo siento que una de las grandes debilidades, si puedo hacer una crítica al actual gobierno, es que demasiado le hace caso a lo que dicen las redes. Y además... aprovecho, ustedes no me están preguntando eso, pero que siento que el gran trabajo del presidente Abinader es mantener todos esos chivos en un solo corral. O sea, que ahí cada ministro está brincando una tablita diferente. Cada ministro salta por un lado. O sea, y así, aunque usted tenga buenas intenciones, un gobierno es difícil de hacer que mantenga cierto nivel de coherencia.
Carla. Una pregunta al señor. La tengo Sí, ¿me escuchan? Carla, Sí. No, para nada. ¿Me escuchan bien? Sí. No, excelente ese punto que usted mencionaba de cómo el manejar un país con obviamente muchos intereses. ¿Usted cree ahora mismo que todavía existen muchos interesados en también opinar y manejar un país en la actualidad? O sea, hay ciertos grupos que hicieron de alguna manera mella en el pasado gobierno que se mantiene. Bueno, mire, aquí hay 10 millones de aspirantes a presidente de la República. Esa es la realidad. Aquí todo el mundo tiene ideas y por tanto, pero de que hay siempre intereses económicos principalmente que tratan de manejar a los gobiernos y lo logran, los hay desde que se creó la nación. Esa es la realidad. Y eso sigue así. Y ahora lo hacen también vía las redes sociales, que crear una imagen. Porque recuérdese que ahora usted magnifica lo que quiere. Lo que no quiere lo deja tranquilito ahí, no lo toca y ya. Claro. Porque depende del interés que tenga. Mi pregunta es, dentro de todas esas personas que quieren ser presidente, el doctor Jaime David Fernández es una de ellas. No, yo lo intenté en 2 ocasiones, porque siempre he creído que el tema no es que usted aspire, sino que lo aspiren. Y en un momento sentía que mucha gente decía que podía hacerlo, lo intenté, no se pudo, y ahí se quedó. Porque lo que no puede hacer un individuo es toda la vida vivir aspirando a un cargo. Bueno, pues puedo hacer otra. Ahora estoy aspirando a ser un ciudadano responsable, a morir como un ciudadano responsable, del cual mis hijos, mi familia se sienta siempre orgulloso de haber hecho lo que creía correcto en un momento determinado, que puede de que luego piensa, no, pero mira, se demostró que no era así. Bueno, el tiempo a veces te dice sí o te dice no, pero lo importante es que usted siempre como ciudadano aspire a ser responsable, y así nos educaron a nosotros. Pero, y hablando de presidentes, uno que llamaba decía, usted es descendiente de las hermanas Mirabal. Sí. Bueno, mi abuela siempre que decía, bueno, el heroísmo no se hereda. Cada uno de ustedes tiene que construir su Eso es propio verdad. heroísmo. Eso es verdad. O sea, yo por eso soy Jaime David. Jaime David, y uso poco el Mirabal, porque estoy muy orgulloso de él. Pero el heroísmo fue de las muchachas que dieron su sangre. Por eso yo tengo que dar mi esfuerzo para ganarme un espacio. ¿Usted cree Y que hablando la de fuerza del presidentes, pueblo... adelante. no, hablando de presidentes y de la fuerza del pueblo, es cierto que el expresidente Leonel Fernández no quiere que nadie más sea presidente, solo él. No, yo no puedo estar dentro de sí, pero lógicamente el presidente Leonel Fernández decía que el PLD era una fábrica de presidentes, pero luego demostró que como que nada más era el único candidato, era él. Entonces eso es preocupante, o sea, pero al fin y al cabo, ya le dije, el tiempo hace que uno cambie. Tal vez él hablaba de que era una fábrica de presidentes, pero era de un presidente que él hablaba y nosotros no lo entendíamos, creo. Esa es la grandeza del PLD, como partido de líderes que don Juan quiso creer. Mira, estamos a un tiempo largo de las elecciones todavía, y ya en el PLD hay 5 que han lanzado sus aspiraciones, pero hay 3 que la gente lo señala en las encuestas como posibilidades, con grandes condiciones: doña Margarita Cedeño, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito. O sea, son 3 que lo señalan. Quiere decir que el PLD a este tiempo de elecciones ya tiene un liderazgo que va surgiendo con nuevas propuestas al país, que no son solo Leonel y Danilo Medina. O sea, esa es la grandeza del PLD. Ahora, y no ve el PLD. Otras fuerzas políticas, ¿quiénes son los que estarían? No hay. En las pasadas elecciones o en el pasado comicio, el PLD tenía varios candidatos, pero al final resultó el que Danilo Medina quería que fuera candidato, entonces no se respetó. Ahora, al final yo también quería a Gonzalo Castillo. O sea, yo aposté y lo hice públicamente y luché. No era solo el que Danilo quería. ¿Por qué? Porque yo quería aspirar a nuevos liderazgos, no a volver hacia atrás. Y no reniego de los buenos gobiernos que hicieron el PLD. 5 gobiernos del PLD, 3 que lo dirigió Leonel Fernández y 2 Danilo Medina. Porque hay que recordar que el PLD es la única organización política que toma a un joven de una familia sin apellido con formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y lo hace presidente de la República, y lo hace bien. Entonces yo aposté a Gonzalo
porque creía que tenía sentido práctico, era un hombre dinámico, ya el pueblo estaba un poco cansado de teóricos y le gustaba alguien más práctico. Y por eso aposté a Gonzalo, no solo Danilo apostó a Gonzalo. Esa es la realidad. Y de esos que usted mencionó, ¿a quién apoya ahora entonces? Bueno, yo creo que cada uno debe hacer su movimiento. Yo pondré el oído en el corazón del pueblo para tomar una decisión en su momento. Y lo haré pronto porque están haciendo una encuesta y donde vea que hay una inclinación, por ahí apoyaré, porque eso es lo correcto, que nos vamos en la dirección en que el pueblo dominicano aspira en esta ocasión. Dicen que si no se hubiera quebrantado la relación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pues el PLD hubiera seguido unificado y hoy en día, pues Leonel fue el presidente. ¿No ven ustedes la posibilidad, usted que es una persona bastante mediadora, de que estas dos fuerzas, ya la fuerza del pueblo y el PLD, se unan para unas próximas elecciones? O si cree que la fuerza del pueblo va a suprimir al PLD. En su análisis hay dos respuestas. Lo primero es que cada uno puede interpretar como los fanáticos un juego. Si no hubiesen dado la base en bola ¿qué hubiera pasado? En realidad aquí había una tendencia de sacar al PLD del poder, de fuerzas externas que no nos perdonaron la autonomía soberana que teníamos de mantener a Petrocaribe, de establecer relaciones con China, de alguna manera, y de fuerzas internas que ya estaban cansadas de tanto PLDismo. O de la corrupción del PLD. Bueno, la corrupción no es que mucho se gana, porque tal vez que no aparece cuando salen a preguntar los problemas principales, no es de lo que principalmente aparece. La Gallup lo pone dentro de los primeros. Sí. Calcúlele esa parte. Merkel, Angela Merkel, acaba de salir después de 16 años en Alemania con una grandeza, un reconocimiento de todo. Y votaron por el partido contrario a ella. No votaron por el candidato de ella. ¿Por qué? Porque los pueblos normalmente aspiran a cambiar cuando se cansan de un ciclo. Por eso mucha gente entonces, dice, bueno, a pesar... cambiamos. Uno dicen que el cambio es bueno, que fue una primera que pusieron, y otro dice que son las reversas que pusieron, porque esa es la sociedad. Cada uno opinará. Pero al fin y al cabo, el PLD, aquí había todo un entramado, que lo que se levantó en el 15 de febrero diciendo que el PLD quería hacer fraude, eso que hicieron en Bolivia, que Evo Morales ganó y lo sacaron, le invadieron, eso es lo que iba a hacer aquí, porque aquí ¿quién mantenía el entramado? Para un levantamiento anti-PLD. Esa es la ¿Y quién mantenía el entramado, fraude señor? que se estaba Jaime David programando para febrero era para el PLD, no para los partidos contrarios. No, eso era para el PLD. No estamos hablando, porque ahí no se pensó de un fraude o no. Hubo un tema, hasta ahora no se demostró que fue un fraude. Y la propia se demostró de un fallo técnico. Pero ¿quiénes son los interesados en el entramado? Porque la historia se encargará. Porque yo no sé qué es lo que se hacía, ese acercamiento del candidato contrario a los jueces, que ahora se ha destapado, que era lo que buscaban con esos acercamientos a los jueces del Tribunal Electoral o del Tribunal Superior Electoral. Pero al fin y al cabo, no quiero meterme en ese tema. Lo que sí quiero decir en la respuesta es que primero había una actitud anti-PLD y ganó el anti-PLDismo fue. No fue que perdió Gonzalo o que el anti-PLDismo ganó. ¿Por qué perdió? Y el presidente Abinader, bueno, había mayoría en ese momento, y el presidente Abinader tiene el reto hoy de cumplir todo lo que prometió durante ese proceso. Ahora, pero si estaba tan bien posicionado el PLD. De alianza, Si estaba tan bien posicionado, el PLD, como usted indicó desde un principio de la entrevista, ¿por qué había un anti-PLDismo? O sea, ¿qué fue lo que llevó al anti-PLDismo en la sociedad dominicana? Porque era la sociedad. Le acabo de decir varias razones. La primera es que la gente se cansa de tanto, o sea, porque le puse el ejemplo de Angela Merkel. Ustedes se ponen a pensar cómo un Angela Merkel, que ahí nadie puede acusar de corrupción ni de nada, y sí de crecimiento y de un liderazgo de Alemania y Europa, ¿cómo es posible que al ella salir terminan votando por otro? O sea, y no por el que ella apoyó, porque al fin los pueblos tienen sus maneras de dar señales. Ahora, respecto al tema de alianzas futuras, yo creo que nadie, para hablar en el lenguaje de béisbol, nadie que se haya cuadrado para dar toque ha dado nunca un cuadrangular.
Oh, wow. Entonces, si no vamos a cuadrar de ahora de que vamos a aliarnos, no, vamos a cuadrarnos para cuadrangular. Si la pegamos a la pared y nada más llegamos en tercera, veremos cómo anotamos la carrera. Pero ahora no estamos en el PLD cuadrando para cuadrangular, que es lo correcto. Entendido el asunto. Ya, lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Podríamos quedarnos hablando con usted. Lo último que quiero es que me dé su opinión. Antonio Marte en este programa dijo que el país necesitaba un hombre como él, como presidente. ¿Cuál es su opinión? Yo quiero opinar, cambiar una opinión respecto a eso. Yo quiero hacer un llamado a la ADP a integrarse a las aulas. La ADP tenía el derecho a sugerir su propuesta, pero no a decir que no vayan los profesores. Si yo hubiese sido el gobierno, inmediatamente hincó un recurso de amparo, porque eso es violatorio de la ley. Yo creo que la ADP debería pensarlo e integrarse lo más rápido posible a las aulas. Si hay un profesor contagiado, pues lógicamente pide su licencia como debe ser. Todos los profesores están vacunados, que eso es lo correcto, y trabajamos para eso. La mayoría nosotros tenemos un liceo científico en Salcedo cuya asistencia es más del 80% a las aulas, y los profesores y todos los estudiantes, la mayoría están vacunados como debe ser. Ahora, porque ya la pandemia es aprender a vivir con ella, y nada más están sufriendo los hijos de los pobres. La ADP tiene que racionalizar, no para que se vea que se alió al gobierno o que dio el brazo a torcer frente al gobierno, porque debemos cuidarnos yo soy un firme defensor del sindicalismo, pero debemos de cuidarnos de parecer anarcosindicalistas. Y quiero hacer ese llamado. Respecto a lo de don Antonio, suerte le deseamos, mucha salud mental. Muchísimas gracias al doctor Jaime David Fernández por haber aceptado nuestra invitación a Distrito Informativo, que además decir que estas puertas están siempre abiertas para gracias usted. A ustedes y gracias a todos por permitirnos exponer algunas ideas. Distrito Informativo.